Hola, os doy la bienvenida a los talleres GPS del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Estos talleres son parte de un programa de orientación laboral y académica que se ha creado con la intención de resolver las diferentes dudas que podáis tener en torno a vuestro futuro, a lo que queréis estudiar, a qué os queréis dedicar, en qué queréis trabajar y otras preguntas que puedan surgiros. En este taller en concreto, que se llama Perfil Personal y Expectativas Académicas, lo que vamos a hacer es trabajar en torno al autoconocimiento. Es decir, vamos a intentar descubrir cuáles son nuestros intereses, cuáles son nuestras capacidades, qué es lo que venimos demostrando hasta ahora, para que esto nos pueda servir como guía a la hora de definir qué vamos a hacer en un futuro, para que vayan acordes. Yo soy Aitziber y voy a acompañaros en este y otros talleres con estos vídeos en los que os voy a ir explicando poquito a poco las dinámicas que aparecen en las diapositivas que habéis recibido. La idea es que podáis parar el vídeo cuantas veces queráis, cuanto necesitéis, que podáis escucharme una y otra vez si lo necesitáis, si no habéis entendido algo. Yo intentaré explicarlo lo más claro posible, pero por si acaso, aquí tenéis el vídeo. En esta primera diapositiva vemos una tabla propuesta por el programa Aurrera del Berritzegune, en la que nos hacen varias preguntas sobre nosotros mismos, ¿no? Es importante que antes de preguntar qué es lo que hay fuera, qué FPs podemos estudiar, qué bachilleres podemos hacer, qué grados universitarios existen, nos preguntemos qué es lo que nos gusta a nosotros, qué es lo que se nos da bien, qué nos interesa realmente, qué profesiones nos llaman la atención. Por lo tanto, os voy a pedir que rellenéis esta tabla poco a poco, que al menos os dediquéis un rato a pensar en ello y que no seáis muy duros con vosotros mismos, ¿vale? Que reconozcáis también qué es lo que se os da bien. Como os he dicho, podéis parar el vídeo todas las veces que necesitéis. Si seguimos adelante, encontraremos este link, este primer link, que nos lleva al primer test que vamos a hacer hoy. En este test habrá 5 páginas de preguntas, 5 baterías de preguntas, que contestaremos del 1 al 5 según nuestro grado de conformidad con lo que se nos propone, según si nos gusta mucho o nos gusta poco. Estamos hablando de los gustos, ¿vale? Estamos preguntando qué es lo que nos interesa. No estamos preguntando si se nos da bien. Es decir, a mí se me puede dar muy mal, pues no sé, todo el tema audiovisual, grabar vídeos y tal, pero me puede gustar mucho ir al cine, ver películas, enterarme de diferentes directores, etc. Entonces, centraros para responder a estas preguntas en qué es lo que os gusta, lo que os interesa. Las respuestas que deis crearán unas puntuaciones que al final se os darán en forma de tabla. Esa tabla, por favor, copiadla, hacerle una foto, haced una captura de la pantalla, lo que sea, pero guardad las puntuaciones porque más adelante las vamos a necesitar. Vale, como podéis ver en las tablas que os aparecen, están clasificadas en base a las diferentes modalidades de estudios que se dan a partir de bachillerato. En las siguientes diapositivas vamos a ver qué estudios superiores, sean de universitarios o sean FPs, se unirían a cada una de estas modalidades. En esta diapositiva, por ejemplo, podemos ver con qué estudios van relacionados los intereses de ciencia y tecnología. Podemos ver qué estudios universitarios hay en la UPV. Hay muchísimos más, pero aquí están apuntados solamente los de la UPV porque sería inabarcable toda la oferta académica que hay a nivel estatal. Y en esta otra columna podemos ver las familias profesionales de la FP que irían acordes a los intereses de ciencia y tecnología. Si clicáis dentro de cada uno de estos links, se os abrirá la página correspondiente con muchísima más información sobre esos estudios y sobre esas familias profesionales.
Si seguimos adelante encontraremos el biosanitario o los estudios que van acordes al interés biosanitario, tanto con la UPV como con las formaciones profesionales. Además, en este caso, y veréis que adelante también hay otros casos parecidos, tenemos otras enseñanzas de régimen especial, que en este caso sería el centro de Quirolene, que tiene unas condiciones especiales de acceso, es decir, que no va ni con la selectividad de la universidad, ni va con las mismas condiciones que la formación profesional. En esta otra diapositiva, lo mismo, solamente que con ciencias sociales. Quienes tengáis resultado ciencias sociales, es probable que os guste alguna de las carreras que se nombran aquí o que encajéis con alguno de los ciclos formativos que se encajan en estas familias profesionales. Humanidades o letras puras, que diríamos antiguamente, también tiene sus estudios universitarios, así como sus FPs. Y lo mismo pasa con el arte. En este caso tenemos también estudios universitarios, formaciones profesionales y además de ello tenemos regímenes especiales como por ejemplo la Escuela de Diseño o Idarte que hay ahora mismo en Gasteiz, Musikene para la gente que quiere estudiar, que quiere cursar estudios superiores de música, o Dancerti para aquellos que sean amantes del teatro o que quieran probar con el teatro. Igualmente las escuelas de artes plásticas y diseño. De acuerdo. Si seguimos para adelante, este es nuestro segundo cuestionario, el cuestionario de las aptitudes, que se refiere a nuestras capacidades, qué es lo que se nos da bien. Aquí sí que tendremos que responder un poquito más fijándonos en qué capacidades tenemos. Este es un cuestionario más cortito, es solamente de una batería. Y lo que sí que os voy a decir es que intentéis ser un poquito generosos con vosotros mismos, que no seáis demasiado duros y que si se os dan bien las matemáticas, aunque no seáis Einstein, pongáis que se os dan bien. Que si os da bien pintar, tampoco tenéis que ser un artista profesional. Pensad que dentro del nivel que se os pide a vosotros ahora en la escuela o en el centro que estéis estudiando, se os da bien. Con lo cual responded favorablemente a eso. No seáis demasiado duros porque luego sí que estamos viendo que nos salen resultados más bajos de lo que esperábamos y decimos, esto tampoco me encaja, yo no creo que tenga una aptitud suficiente, creo que tengo un poco mejor aptitud para este ámbito. Entonces, sed un poco buenos con vosotros mismos. Y igual que en el test anterior, por favor, guardad los resultados porque para la siguiente actividad los vamos a necesitar. En esta diapositiva, como os he dicho, podéis apuntar la puntuación que os ha salido en el test anterior y en la columna de al lado, bueno, como veis aquí, está definida cada una de las aptitudes, ¿verdad? Por si alguno no entendía muy bien en qué consistían. Aquí apuntaremos la puntuación que nos ha salido en el test y en la siguiente columna apuntaremos la valoración de dicha aptitud. Es decir, miraremos las calificaciones que hay aquí abajo y nos fijaremos que si tengo menos de 10 puntos, resulta que tengo una escasa aptitud numérica, por ejemplo. Si tengo entre 11 y 15 puntos, tendré un suficiente. Entre 16 y 20 tendré una buena aptitud, es decir, tendré una buena capacidad, y entre 21 y 25 tendré muy buena capacidad para hacer estas cosas. Esto nos va a servir para la siguiente diapositiva porque ahora pasamos a comparar nuestras aptitudes y nuestros intereses. Vale, para compararlos lo que vamos a hacer va a ser copiar esta tabla en una hojita poniendo solamente las dos ramas de conocimiento que más interés nos creaban al principio del todo. Es decir, si al principio del todo yo he sacado la mayor puntuación en arte y continuando venían las ciencias sociales, copiaré la tabla
que tenemos aquí, pero solamente con dos, ciencias sociales y arte. Vale, cuando lo tengas hecho, pasaremos a comparar las aptitudes que nos piden aquí con las que tenemos nosotros. ¿Cómo lo haremos? Os fijáis que hay algunas que están blanquitas del todo, que no exigen nada, otras que tienen un color intermedio como estas y otras que están más oscuras. Vale, las oscuras del todo serían que nos pide muy buena aptitud o capacidad en ese ámbito. Es decir, si yo, como os he dicho, he sacado mi mayor puntuación en arte, arte me pedirá que tenga muy buena capacidad artística aquí. Yo lo compararé con mi resultado y veré si encajan. Si por lo que sea tengo un poco menos, no os preocupéis porque puede pasar lo que os he dicho antes, que hayamos sido demasiado exigentes con nosotros mismos y no tengamos ahora el resultado escogido. Si por el contrario nos sale 2 o más niveles por abajo, ahí sí que tenemos que empezar a preocuparnos, pero eso no quiere decir que no pueda yo cursar unos estudios artísticos. Lo único que quiere decir es que voy a tener que practicar más para desarrollar mi capacidad artística, mi aptitud artística, ¿vale? Pues copiad las dos que más os gusten en el papel y comparad los resultados con los vuestros. Cuando lo tengáis, seguimos adelante. Vale, por último, vamos a rellenar esta tabla que nos pregunta por nuestras notas, es decir, por lo que hemos ido demostrando hasta ahora. Esto es importante, primero, porque en muchos sitios nos van a pedir nota y segundo, porque puede que nos interese mucho y creamos que tenemos una buena capacidad, pero si no lo hemos estado demostrando, se queda ahí un poco justita esa creencia. Entonces, pensad en las notas que habéis sacado en el último curso, en la última evaluación, las más recientes que tengáis, y escribidlas en la columna de tus notas, en esta de aquí. Sacamos la media del grupo, sumando todas las notas de este campo, por ejemplo, mate, física, química, biología, geología, tecnología, las sumamos, las dividimos entre 4 y sacaríamos la media del grupo, ¿sí? Cuando tengamos ya todo esto rellenado, vamos a crear esta tabla que nos va a hacer una comparativa entre nuestros intereses, que los pondremos aquí al principio del todo. Como os he dicho antes, yo pondría, por ejemplo, arte o ciencias sociales. Nuestras competencias o capacidades, pondríamos aquí toda la lista de competencias, como hemos visto antes en la primera tabla. Pondríamos aquí cuáles exigen para este grupo, es decir, las que estaban en un poquito más oscuro o muy oscuras, y pondremos aquí cuáles son nuestras capacidades. Si alguna de ellas es más baja de la que nos pedían originalmente, la pondremos en rojo. Y aquí pondremos las notas de las materias importantes para este campo de estudio. Es decir, vamos a la diapositiva anterior y nos fijamos cuáles son las materias importantes en cada campo de estudio. Si a mí me interesa ciencias sociales, las importantes serían, bueno, en este caso pone matemáticas y geohistoria, pero podría estar también, por ejemplo, economía o alguna así que hayáis dado en vuestro centro. Si hay alguna más de las que aparecen aquí, las podéis añadir, que vayan acordes a esa rama. Y una vez que tengamos esto, pues lo que tenemos que hacer es una reflexión de si estamos bien encaminados, si vamos bien hacia nuestros intereses o si no. Como os he dicho antes, puede pasar que alguna, como en este ejemplo, esté un poquito más baja, pero por poco. Uy, se me va para adelante. Un poquito más baja, pero por poco, entonces no pasa nada. Pero si está mucho más baja, tendremos que esforzarnos en mejorar esa capacidad. Al final, con esto lo que pretendemos es encontrar una rama que vaya acorde a nuestros intereses y a nuestras capacidades. Porque si a mí me gusta muchísimo algo, pero no se me da nada bien, probablemente a la larga genere frustraciones en torno a eso y no sea nada útil que yo me apunte en unos estudios
para los que no me veo capacitada. Vale, y hablando ya ahora un poco de los estudios, tenemos aquí un esquema del sistema educativo vasco, que más adelante vamos a ver qué opciones tenemos. No me voy a liar mucho en explicarlo, seguramente la mayoría hayáis cursado hasta la educación secundaria obligatoria o eso, alguno lo habréis sacado mediante el FP básico, y a partir de aquí es cuando empiezan las elecciones, ¿no? Tenemos que elegir primero si queremos hacer el camino por bachiller o por FP. No hay un camino mejor que el otro, eso lo tenéis que decidir vosotros. Cada camino tiene sus ventajas y sus desventajas. Si, por ejemplo, vosotros tenéis súper claro lo que queréis hacer, os podéis meter ya en un FP que os va a dar en 2 años ya un título que os va a capacitar para hacer un empleo de lo que a vosotros os gustaría trabajar. Si por el contrario tenéis muchas dudas, podéis entrar en bachiller y tomaros 2 años más para pensar en qué es lo que queréis hacer el año siguiente. Si tenéis muy claro que queréis ir a la universidad, podéis hacer el camino de bachiller porque os va a costar un par de años menos llegar a la universidad. Pero por este camino igualmente llegaríamos a la universidad y además por el camino conseguiríamos 2 formaciones profesionales que nos habilitarían para trabajar. Con lo cual, como veis, cada uno de los caminos tiene sus pros y sus contras y os toca a vosotros hacer esa decisión. Al final de todo esto, por supuesto, está la intención de llegar al mercado laboral. De cualquiera de las 2 maneras vais a salir preparados para llegar al mercado laboral. Por un lado podréis salir un poco antes, porque por bachiller, por ejemplo, la incursión al mercado laboral está mucho más difícil que si tenéis un título ya de FP. Pero por el otro lado también llegaréis al mismo sitio, con lo cual la decisión es solamente vuestra. Y si en alguna casa los gurasos están asustados porque queréis escoger el camino de la FP, le podéis enseñar si queréis esta diapositiva para que vean que por aquí también podéis llegar a la universidad si en algún momento queréis, que también eso será decisión vuestra. Vale, vamos adelante. Dentro del bachillerato, del bachiller, existen estas 3 modalidades: bachillerato de arte, el de humanidades y ciencias sociales o el de ciencias y tecnología, y dentro de cada uno de ellos, según las optativas que escojamos, podremos salir en alguna de estas ramas de conocimiento: arte y humanidades, ciencias sociales y jurídicas, ciencias de la salud o biosanitario, ingeniería y tecnología. Cada uno tendrá unas asignaturas diferentes que, si lo queréis conocer, podéis entrar en la página web de vuestro instituto o de algún instituto que os interese y ahí os vendrán bien explicaditos. Para los que queráis ir a FP o que estéis pensando en esta opción, aquí tenéis una captura de pantalla y un link de acceso, que está justo debajo de esto, a la web de FP Álava. En esta web vais a encontrar pues la formación, los centros que ofrecen esa formación y las condiciones de acceso para cada uno de los FPs. Esto que veis aquí, por ejemplo, son las familias profesionales que os explicaba antes en las diapositivas del principio. Dentro de cada una de las familias profesionales, que son como las ramas o las modalidades de bachiller, habrá diferentes módulos. Por ejemplo, si yo clico dentro del de servicios socioculturales y atención a la comunidad, dentro podré encontrar módulos como el de atención a personas en situación de dependencia, integración social o educación infantil. ¿Vale? Quiero decir que no es este el título del módulo, sino que dentro de estas familias profesionales encontraréis los diferentes FPs. Para quien ya esté a las puertas de la universidad, en la página del Ministerio de Educación, que es KEDU, que estudiar y dónde en la universidad, podréis hacer una búsqueda de títulos en la que con diferentes filtros como una palabra clave, qué tipo de universidad queréis, si queréis que sea pública o privada, en qué comunidad autónoma os gustaría estudiar y demás, podéis hacer una selección y os saldrá información bastante detallada de cada una de las carreras que hay disponibles. Además os saldrá el número de plazas que hay, os saldrá también la nota de corte que han pedido,
os saldrá el precio de cada uno de los créditos universitarios y os saldrá un link de acceso al propio grado, donde podréis encontrar pues más información ya de las asignaturas, de los cursos que tiene, de dónde se imparte y demás. Así que está muy bien esta página, os invito a que le echéis un ojito. Y terminamos este taller ya con la página del ayuntamiento, con la página de GPS. Aquí abajo tenéis el link, pero si no podréis poner en internet GPS Ayuntamiento de Vitoria y os enlazará con esta web. Dentro de la web del ayuntamiento tendréis 3 apartados, en uno de ellos pone si soy joven y dentro del soy joven podéis encontrar, además de acceso a diferentes test como los que hemos realizado hoy, pues podréis encontrar también links a páginas en las que realizar prácticas, a páginas para encontrar empleo, también documentos de cómo realizar vuestro currículum, cómo prepararos para una entrevista de trabajo y otras muchas cosas. Así que yo ya con esto me despido y cualquier duda que tengáis, pues como os he dicho, podéis entrar en la página web del ayuntamiento, podréis hablar con el orientador o orientadora de vuestro cole y espero que os haya servido de ayuda lo que hemos hecho hoy. No os desaniméis, que sé que es una decisión dura y estamos pronto. Agur.